Antiguos presos, ¿cómo es realmente la cárcel en comparación con lo que muestran en la televisión? Soy funcionario de prisiones. El otro día había 6 tipos de pie en un grupo haciendo un montón de ruido en la esquina del patio, y me acerqué para ver qué estaba pasando. Uno de ellos estaba tirado en el suelo con arcadas, y vomitando mientras todos los demás reclusos se reían histéricamente. Vieron mi preocupación y uno levantó la mano, y dijo: mi mujer me ha mandado esas gominolas que tienen sabores horribles como la pasta de dientes y la cera de los oídos. Se acaba de comer una que creemos que era vómito. No siempre son peleas y asesinatos, a veces solo son tipos que se divierten. No en la prisión, sino en la cárcel. En su mayor parte, todo el mundo es bastante tranquilo. Mientras sigas las reglas, nadie te molestará. Lo único que he notado es que, por muy relajada que sea la gente, las cosas se convierten rápidamente en una situación racial. Y si no estás en el bando correcto, si eres blanco, te pones del lado de los otros blancos. Si estás de vuelta, te pones del lado de los otros negros, etc. Las cosas se vuelven un poco más difíciles para ti. Por ejemplo, estaba comiendo durante el tiempo de libre circulación con un amigo que hice que era negro. Yo estaba allí por violaciones de tráfico. Él estaba allí por simple agresión. Era la primera vez que ambos estábamos en la cárcel, así que no nos importaba la política de los demás. Se formó una discusión racial y como el Mar Rojo, todas las razas se dividieron en sus propios grupos. Nosotros, sin embargo, no lo hicimos, y nos quedamos sentados uno al lado del otro, porque ya sabes, estábamos comiendo. Nada va a perturbar nuestra cena. Más tarde nos dijeron a los dos que si volvía a ocurrir algo como la pelea racial, que por nuestra propia seguridad, debíamos ir a nuestras propias razas. Por suerte, me dieron el alta al cabo de 3 meses, y no tuve que lidiar con ninguna otra pelea racial. Tuve un amigo que estuvo unos 3 años en la cárcel por fraude matrimonial. Dijo que hay muchas menos peleas de las que pensaba. Resulta que la gente solo quiere cumplir su condena y marcharse. Las peleas añaden tiempo a tu condena, así que generalmente las evitan. Sin embargo, al principio estaba en una cárcel de baja seguridad, pero lo trasladaron a una de mediana seguridad después de una pelea, lo cual es irónico. Así que tal vez sea peor en las cárceles con más presos de por vida. Estados Unidos. La comida tiene un sabor gris. Se oye decir la comida de la cárcel es horrible, pero no, es horrible. El lugar olía a caca de perro cuando entré. Era raro. No es que apeste, sino que no es olor a sudor y a baño. Ya eso es olor a caca de perro. Soy un proveedor de comida barata. He hecho todo lo posible para ver lo barato que puedo encontrar comida que considere comestible. He comido la basura más barata que las tiendas de dólar se niegan a vender, cocinada de las peores maneras posibles porque no puede desperdiciarse. Nada de lo que he comido está por debajo de todo lo que comí en la cárcel. Desafía todo lo que tu cerebro y tu cuerpo saben sobre la comida, y es el primer paso en el proceso de descomponer tu mente de ser humano a menos que animal. Huele a caca de perro porque la calidad nutricional es el equivalente a la de la comida seca para perros más barata, y no hay productos básicos de limpieza y desinfección. Incluso si eres una persona limpia y agradable, los guardias te tratarán como a un perro en una jaula a la que le pagan por vigilar y que a veces hace cosas raras. Si te dejan salir por la puerta libre e inocente, estás por tu cuenta. La parada de autobús está a 4 millas de distancia. ¿Necesitas un taxi o teléfonos dentro? No puedes volver a entrar. Adiós. Las prisiones son exactamente como los niños describen los horrores de la vida escolar, pero sin profesores, y el personal no está instruido para enseñarte, sino para castigarte sin torturarte. Y son 24 horas al día, todo es de hormigón, no hay luz solar, y básicamente no hay objetos ni estímulos en ningún sitio. A los 60 días es probablemente la mejor versión que he visto, pero hay mucho tiempo de inactividad, y la mayor parte del tiempo la gente está tratando de hacer pasar el tiempo. Todo el mundo está siempre intentando establecer relaciones en el exterior. Algo que aprendí fue que si nadie en tu celda sabe quién eres, y sabes que estás allí a corto plazo, miente sobre lo que haces, pero no seas idiota. Por ejemplo, si trabajas en Target, di que trabajas en Walmart, o simplemente di que no haces nada. No sabes en quién confiar. Cuando te vas todos quieren tus cosas. Trabajé en una prisión, en la oficina, no como funcionario. Era de mínima seguridad, y aproximadamente la mitad de los delincuentes cumplían lo que se llama una sentencia de cárcel estatal de 2 años. Nos ofrecían comida gratis, pero era la misma que la de los reclusos. Sorprendentemente, la mayoría de las veces la comida era bastante buena. Eso sí,
muy calórica. Alguien me dijo que era para que si había algún problema, y había que cerrar la cocina durante un tiempo, los reclusos tuvieran cubiertas sus necesidades calóricas del día. Pero no tengo ni idea de si eso es cierto. Teníamos administradores que trabajaban en la oficina principal con nosotros. No estaban detrás de ninguna puerta. Limpiaban alrededor de la oficina. Los que conocí eran siempre muy amables y respetuosos. Y la gente de la oficina era amable y respetuosa a su vez. El trabajo no era súper duro. Por lo que vi, seguramente era bastante aburrido quitar el polvo de las cosas que habían limpiado el día anterior, limpiar el mismo baño una y otra vez. En el entrenamiento, te hacen creer que debes tener cuidado todo el tiempo, y les dicen a las mujeres cosas como si te toman como rehén te harán daño y cosas así. Estoy seguro de que eso es más un problema en las unidades con delincuentes muy violentos. En la mía había delincuentes violentos, muchos, pero las cosas eran en general muy rutinarias. Por supuesto, había un montón de cosas que no veía porque normalmente estaba en unas pocas áreas de la unidad y no interactuaba realmente con los delincuentes, excepto para decir gracias y cosas así. Las personas horribles y terribles se normalizan cuando pasas años con ellas. Me he sorprendido a mí mismo muchas veces pensando es un buen tipo sobre los presos para luego descubrir lo que hicieron. Uno de los buenos estuvo preso por matar a su hija de 3 años a puñaladas, por el cuello y la cabeza. Un divorcio que va mal. Nadie se queda con la niña. Algo así. Lo peor para mí es que, incluso después de saber lo que hicieron, se les sigue tratando con demasiada amabilidad. Cosas básicas como preguntar de verdad cómo están, ser educado y respetuoso. Entonces me viene a la cabeza el pensamiento de su víctima y me imagino allí, mientras se produce el crimen, y vuelvo a interactuar con ellos como si no pasara nada, como si lo que la víctima pasó ya no le importara a nadie, casi como si los estuviera traicionando. No se siente bien. En junio de 2007 me vi involucrado en un accidente por conducir bajo los efectos del alcohol que resultó en la muerte de mi pasajero y amigo. Como resultado, fui condenado a 141 meses en el sistema penitenciario de Oregon. Leyendo todos los comentarios es dolorosamente obvio que, aparte de unos pocos, nadie hizo ningún tiempo real. En algunos aspectos es mucho peor que la televisión y en otros mucho mejor. Nadie habla de la increíble cantidad de pérdidas y residuos que generan nuestros sistemas penitenciarios. Y no estoy hablando de reciclaje, no. Estoy hablando del daño psicológico y emocional que se produce en ambas partes por las situaciones creadas por el propio diseño de los sistemas. Sin embargo, me iré con esto y con los que vi algunas de las más poderosas y conmovedoras muestras de compasión y bondad humana, y en el otro lado vi algunas de las más despreciables y repugnantes degradaciones humanas y no todas fueron una paliza. Tuve una breve condena por un delito no violento y no contra la propiedad. También tuve libertad por motivos de trabajo, lo que estuvo bien, pero para mí fue como un campamento de verano interior más estricto. Me alojé con unos 200 reclusos en mi dormitorio. Había como 5 personas a las que evitar, pero aparte de eso estaba bien. Las condiciones y la comida no eran buenas, pero estaba con gente básicamente buena que también estaba allí por delitos no violentos y no contra la propiedad. Jugábamos, leía mucho y teníamos buenas charlas. Un gran recuerdo que tengo es cuando 5 de nosotros sacamos las rebanadas de queso de nuestros sándwiches e hicimos un juego de estar de pie a una litera y media de la pared azotando nuestra rebanada de queso en la pared, y la rebanada de quien se quedó más tiempo ganó. Antiguo funcionario de prisiones. El mayor problema en ambos lados es el aburrimiento, pero yo me conformaba con eso antes que con una noche interesante, con mucho menos papeleo. En mi primera noche de trabajo, me preparé para lo peor. Al pasar por una de las mesas de la sala de día, un preso me paró y me preguntó si jugaba al bridge. Cuando le dije que no, me contestó, maldita sea, necesitamos un cuarto. Nunca confié en ninguno de ellos, por supuesto, pero esa fue la primera pista de que quizás no era como en las películas. Esos documentales que se ven en la televisión, graban durante semanas, a veces meses, en las prisiones más conocidas que pueden encontrar, solo para conseguir suficiente material para un episodio de 1 hora, y gran parte de esa hora es gente hablando de los 2 minutos de material que mostraron. Nunca conseguí que mi mujer lo entendiera. Siempre temía por mí en el trabajo. Después de mi periodo de OJT, me asignaron a El Agujero, la unidad de máxima seguridad / segregación punitiva. Teóricamente los peores delincuentes. Incluso allí, podría tener 5 minutos de interés en una semana como máximo. Me obligaban a rotar una semana cada 2 meses para darme un descanso de la asignación de alto riesgo. Siempre me pregunté por qué.
Tampoco pasaba nada en el agujero. En mis 5 años de trabajo allí, aparte de un recluso psicótico que teníamos, que requería un manejo especial debido a que atacaba inmediatamente a cualquiera que abriera la puerta, estuve involucrado en un total de 4 altercados físicos, la mayoría de los cuales eran simplemente poner fin a algo tal y como había empezado. Nada que ver con las películas. Llamar a eso un altercado es estirar la definición, diría, al menos en la prisión en la que trabajé, que el 90% de los problemas que tuvimos fueron el resultado directo del aburrimiento de una forma u otra, tanto por parte del recluso como de un funcionario. Para ser sinceros, me han dicho que algunas prisiones son agujeros infernales, aunque no puedo hablar de ellas porque nunca he trabajado allí. No en la cárcel, sino durante un corto periodo de tiempo en la cárcel a la espera de la transferencia a la rehabilitación. La primera vez fue en una cárcel de la ciudad. La comida era un asco, un preso cualquiera me amenazó, así que me mantuvieron en clasificación todo el tiempo. Básicamente pasé 2 semanas desintoxicándome, hablando y dibujando. La comida apestaba, pero las chicas de mi bloque eran agradables. La segunda vez fue en una cárcel rural, mejor comida, más llena de gente. Ni siquiera tenía una celda, solo una habitación con literas. Fue agradable no estar encerrado en mi habitación. Las chicas eran maliciosas y molestas, así que me limité a esperar el traslado a rehabilitación. La segunda vez funcionó. 6 años limpio el 31 de mayo, y no tengo planes de ir a la cárcel por tercera vez. Estuve 8 meses en una cárcel estatal de mujeres, y lo más sorprendente fue lo cariñosas y solidarias que son las mujeres. Nos colocaron en grupos de unas 50 mujeres, y en cada grupo al que me trasladaron siempre había una figura maternal que cuidaba de las reclusas débiles / enfermas / nuevas. Por supuesto, siempre había algunas problemáticas, pero en su mayor parte todas las mujeres querían lo mejor para las demás, y celebraban juntas los hitos como la escolarización y las próximas liberaciones. Los guardias eran atroces y nos dejaban en su mayoría a nuestra suerte. Estaban demasiado ocupados teniendo relaciones con las reclusas más vulnerables. La cárcel en la que estuve fue cerrada unos meses después de mi liberación por numerosas infracciones. El colmo fue que pusieron en aislamiento a una mujer que se quejaba de dolores de estómago e hicieron que un médico le dijera que solo estaba estreñida. En realidad estaba embarazada de 24 semanas, y tuvo al bebé sola en el baño de su celda. Estoy un poco desgarrado por mi experiencia. Fue hace más de 10 años. Soy un alcohólico en recuperación y me metí en algunos problemas con la ley. Me pusieron unas cuantas multas de más, y tuve que pasar 60 días en la cárcel. Así que, mi experiencia no fue como una cárcel dura ni nada parecido, pero aún así fue bastante mala. Llegas allí y te encuentras en una zona de detención inicial en la que te quedas desde 24 horas hasta una semana, dependiendo del número de camas disponibles. En esa sala, estás en una zona tipo gimnasio con literas con todas estas otras personas que también acaban de ser procesadas. Gente despierta por la noche sollozando. Drogadictos que pasan por el síndrome de abstinencia haciéndose caca encima, literalmente. Básicamente estás esperando a ver a dónde te llevan después. No te dan nada excepto tu ropa de preso, sábanas, una toalla y una pastilla de jabón. Si quieres un cepillo de dientes, desodorante, champú, pasta de dientes, loción, un cepillo, cualquier cosa, tienes que conseguirlo en el economato, y puede llevar semanas. Si tienes un buen compañero de celda a veces lo comparten. El desayuno es tan temprano como les apetezca. Un día me despertaron para desayunar a las 4 de la mañana. La comida es terrible, leche en polvo. Lo único que sabía bien era el pan de canela que te daban. A veces, cuando la gente estaba demasiado deprimida para comer, lo regalaban y así te sobraba. En la comida / cena, te daban lo que les apetecía. Siempre echaban paquetes de Coolaid, y todavía hoy el olor a Coolaid me da asco. Nos daban libros. Teníamos un carro entero donde podíamos elegir. Creo que leí 8 libros mientras estuve allí porque no había mucho más que hacer. Hice muchas cosas de fitness en mi celda. Tenía una rutina diaria. Perdí unos 9 kilos mientras estuve allí. Pasaba bastante tiempo con los otros reclusos. Y si querías jugar a las cartas, era mejor que supieras jugar a las picas porque era lo único a lo que jugaban. La mayoría de los reclusos con los que estuve eran realmente personas decentes que luchaban contra algún tipo de adicción por la que fueron arrestados. Una vez tuve un grupo de 8 reclusos sentados juntos,
Todos se reían como niños pequeños mientras les enseñaba a hacer origami. Pura alegría infantil en un lugar tan oscuro y feo. Los oficiales me odiaron por ello. No lleves comida a tu litera a la hora de comer. Me encerraron 24 horas por llevar galletas a mi litera. Entre bastidores ocurren cosas turbias. Un oficial había sido liberado del servicio por dejar embarazada a una reclusa justo antes de que yo llegara allí. Recibir cartas de la gente es una de las únicas cosas que te ayudan a superar toda la mierda. Si tienes un familiar en la cárcel, escríbele una carta, les alegrará la semana. Si realmente quieres hacerles sonreír, pon unos cuantos dólares en su cuenta del economato. La gente va y viene muy a menudo, pero a veces puedes hacer amigos. Siempre era un poco triste oír que alguien salía a medianoche, siempre era a medianoche, y esperar hasta el desayuno para ver quién se había ido. Pero luego, cuando por fin salía, era la mejor sensación. Todo lo que quería era una hamburguesa con queso y tocino, un Dr. Pepper, una ducha caliente y una cama cómoda. Realmente son las pequeñas cosas las que te recuerdan que eres libre. Todavía hoy, a veces, miro a mi alrededor y tengo que recordarme a mí misma que soy absolutamente próspera comparada con la chica que era entonces.